esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. la uchuva. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y la empresa LST. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la preparación del terreno del cultivo de la uchuva. El cultivo de la uchuva es un cultivo frutal que exige, digamos, texturas y estructuras sueltas de suelo, una textura de franco a franco-arcillosa y una estructura angular pequeña, fina, no más de 1 centímetro de diámetro las partículas. Esta preparación, digamos, en los suelos de Cundinamarca, pues exige el uso de implementos de tractor, tales como el cincel y el rotavator o una rastra californiana. ¿Para qué se utiliza esto? En los suelos de Cundinamarca las texturas generalmente son arcillosas, ¿sí? Que son suelos pesados, lo que conocemos comúnmente como suelos pesados, por lo que es necesario, digamos, reducir el tamaño de esta partícula a través del uso de implementos. Hay que tener en cuenta que estos implementos pueden tener un impacto negativo sobre el suelo, ya que pueden generar una partícula muy pequeña y esto a su vez puede generar problemas de erosión y problemas de compactamiento. No obstante, esto se utiliza únicamente cuando los suelos son pesados, cuando los suelos son arcillosos. Si los suelos no son arcillosos, son de textura franca o franco-limosa o franco-arcillosa, podemos obviar el manejo de mecanización e ir directamente al manejo específico del área de influencia de las raíces, que en este caso sería pues, el hoyo y lo que vendría siendo el plato. Es necesario tener en cuenta también la densidad de siembra. La densidad de siembra en uchuva oscila entre 2x2 a 3x3 metros entre plantas y entre surcos. ¿Qué indicador a mí me genera, digamos, qué densidad debo utilizar? Es las condiciones de terreno. A condiciones de terreno de una pendiente mayor al 10% se utilizan distancias de siembra mucho mayores, ya que es más fácil el tema de labores como podas, cuelgues, cosechas, y las distancias de siembra de 2x2 o incluso menos se utilizan en terrenos de pendiente plana. El marco de plantación es muy importante porque este nos va a dictar qué número de plantas vamos a tener por hectárea y cómo van a ser el tema de los manejos. Hay que tener en cuenta que a mayor número de plantas se exige un mayor número de jornales en temas de labores culturales, fertilización y cosecha. Las densidades oscilan aproximadamente entre 1.666 y 2.500 plantas por hectárea dependiendo la densidad de siembra. Es necesario tener en cuenta que para el marco de plantación hay que respetar las curvas de nivel. Las curvas de nivel no es más que las cotas que se generan en un sistema que tiene una pendiente mayor al 10%. Cuando la pendiente es mayor al 10%, lo que se busca con la curva de nivel es buscar que el surco quede en un mismo plano y que no se genere, digamos, un surco en diferentes altitudes en el mismo terreno. Por esto se utiliza un elemento que se llama agronivel. Ese elemento pues se utiliza cuando la pendiente es alta y permite que al momento de hacer el trazado se respete, digamos, el mismo plano de altitud para todo el surco. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el trazado. El trazado no es más que indicar dónde va a ir la planta a sitio definitivo. El trazado se hace teniendo en cuenta la metodología anteriormente descrita de curvas a nivel y teniendo en cuenta la densidad de plantación con el marco de plantación. Entonces el trazado no es más que colocar algún indicador en dónde irá la planta. En este caso podemos utilizar estacas, banderines o algún elemento que destaque dónde va a ser el sitio definitivo. En el caso del proyecto se utilizaron estacas, el trazado se hizo con el uso de cuerda, indicando, digamos, por dónde iba el surco y la distancia de siembra. Siempre hay que respetar las distancias de siembra porque el sistema homogéneo en el marco de plantación indica una organización en el tema de labores y menores problemas de distribución del cultivo en el área a implementar. Una vez se ha realizado el trazado del lote y ya se sabe dónde van a ir las plantas en sitio definitivo, se dispone a hacerse el ahollado. El ahollado en la uchuva es una parte muy importante, ya que este es el que define el desarrollo de raíces durante los primeros meses de desarrollo. Un ahollado pequeño implicará que la raíz no se desarrolle de manera correcta y pues haya problemas de productividad. En cambio, un hoyo grande puede significar un gasto adicional en el costo de la labor y por ende menor rentabilidad para el sistema productivo.
Durante el proyecto se fomentó también el uso del abollado de unas dimensiones de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo por 30 centímetros de profundo. Este volumen es ideal para el desarrollo de la raíz, ya que en este volumen vamos a dar las condiciones propicias a la planta para su desarrollo inicial. En este volumen inicialmente se dispondrá, digamos, de materia orgánica para generar mayor porosidad en el suelo que iría en este punto, y también se aplicarán toda la serie de tratamientos presiembra y postsiembra para que la planta tenga una mayor adaptabilidad al sitio definitivo. En el caso de Uchúa, generalmente es importante que las labores de encalado se hagan 15 a 20 días antes de la siembra, ya que hacerlas al momento de siembra implica una falta de efectividad del encalado y adicionalmente puede generar problemas de quemado de raíces. Por ende, se recomienda hacer 15 a 20 días antes de la siembra, al igual que la incorporación de la materia orgánica. La materia orgánica debe ir antes de siembra y no al momento de siembra, como muchas veces se realiza, ya que esta puede generar, digamos, quemazón, o puede generar también problemas, digamos, de pérdida de la materia orgánica al momento de la siembra. Es importante tener en cuenta que la materia orgánica se mezcla con la tierra que se saca del ahollado, para que ésta tenga contacto con suelo y permita, digamos, una mejor liberación de las propiedades de la materia orgánica como mejorador de estructura y liberación también de nitrógeno y pues otros nutrientes que pueda tener la materia orgánica. Hay que tener en cuenta que al momento del ahollado hay que usar herramientas desinfectadas para evitar, digamos, posiblemente contaminación cruzada por medio de la herramienta. Y también se debe tener en cuenta que al momento del ahollado se deben aplicar ciertos mejoradores en el tema de solubilización de nutrientes. En el proyecto se utilizaron dos estrategias. Una estrategia implicaba que al momento del ahollado se aplicaba productos a base de fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo para que al momento de sembrar ya haya un efecto de los microorganismos. Sin embargo, también al momento de siembra se realiza la aplicación de estos microorganismos con el fin de que haya una mejor liberación de nutrientes en el volumen que está proyectado para el crecimiento de raíces. Finalmente, en cuestiones de preparación de terreno hay que tener en cuenta que debemos mitigar el uso de herbicidas de amplio espectro, ya que estos herbicidas de amplio espectro tienen un efecto negativo en la flora de nuestro sistema productivo y también en el contenido de microorganismos de suelo. Es decir, el uso de productos a base de glifosato puede causar desequilibrios ambientales, lo cual en última sería un efecto negativo para el sistema productivo. En el proyecto se decidió mitigar este uso de herbicidas de amplio espectro con la implementación de labores como el uso de coberturas verdes, que pueden ser adaptables a cada una de las altitudes de las regiones de implementación de cultivo de Uchúa, como puede ser el maní forrajero y el trébol rojo y blanco. Estos tipos de coberturas no son muy invasivas y generan efectos positivos como la fijación de nitrógeno para el cultivo. Otra forma para la preparación del terreno anterior a la siembra es la extracción de estructuras de reproducción de malezas de alto efecto negativo, como pueden ser las gramíneas. En la zona de Cundinamarca, la gramínea Penicetum clandestino, o comúnmente conocido como pasto quicuyo, es muy invasiva y está muy diseminada en todas las áreas de producción de Uchúa. Esta se reproduce por medio de estolones en el suelo, lo cual implica que al momento de hacer la preparación se activan estos estolones y se puede colonizar más fácil el terreno. Una estrategia utilizada durante el proyecto fue la extracción de las estructuras de resistencia tanto de Penicetum clandestinum como de otras malezas, como puede ser Rumes crispus. Esto implica un retraso en el desarrollo de estas malezas y por ende podemos implementar sistemas de cobertura como los anteriormente mencionados. En el desarrollo de este proyecto, lo que recomendamos fue el uso de guadaña como manejo mecánico de las arbences. Esto con dos objetivos. El primero era que precisamente se controlaba el efecto negativo de las malezas por competencia de nutrientes y luz. Y el segundo efecto es el mantenimiento de la cobertura vegetal para evitar, digamos, disturbaciones de suelo, efectos negativos en la microbiota del suelo
y adicionalmente el tema de las pérdidas por erosión y escorrentía. En el cultivo de la uchuva se han implementado manejos mecánicos de las arbences aproximadamente con una frecuencia bimensual. Esto con el fin de evitar que las arbences tengan un crecimiento exagerado y evitando llegar en muchas especies a floración, para evitar la diseminación de especies no deseadas en el sistema productivo. Es fundamental el plateo, ya que en la zona de intervención de raíces lo ideal es no tener competencia directa con malezas, por lo que se hace un plateo aproximadamente cada 2 meses, al igual que la guadañada, con el objetivo de evitar la competencia directa con el cultivo y en las zonas de surcos o en las zonas entre surcos poder tener control de las arbences de manera mecánica, dejándolas aproximadamente a 3 a 4 centímetros de longitud. Manejo del suelo de la rizósfera. La rizósfera no es más que el área o la región donde hay mayor interacción entre bacterias, protozoarios y otros microorganismos con las raíces de las plantas. Hay que tener en cuenta que en el suelo pues existen millones y millones de seres vivos, dentro de los cuales se destacan hongos, bacterias, protozoarios, insectos y otros artrópodos. Estos tienen unas interacciones tanto positivas como negativas con las plantas. Cuando es positiva podemos establecer que la relación genera un crecimiento y una mayor producción en las plantas. Y cuando es negativa podemos hablar de que existe o se produce una enfermedad o una patología dentro de la planta. Para el manejo principalmente de la rizósfera, lo que hay que tener en cuenta son 2 factores o 2 criterios inicialmente. Primero, conocer el suelo, mirar qué microorganismos existen dentro de este suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis microbiológico del suelo donde vamos a implementar el cultivo. Y lo segundo es la estrategia de cómo hacer para que haya un mayor potencial de crecimiento en el suelo. Esta estrategia se basa principalmente en aplicaciones de microorganismos eficientes que permitan que la planta tenga un mayor crecimiento radical, o sea de las raíces, y que por ende digamos también muestre un mayor potencial productivo y un mayor potencial de crecimiento en la parte aérea. Dentro de los microorganismos benéficos de la rizósfera se encuentran varios tipos. Unos de ellos son los solubilizadores de fósforo, donde la especie más representativa es Pseudomonas. Lo que hacen generalmente es cambiar a través de exudados el pH de la solución de suelo y de esta manera poner disponible el fósforo no móvil en el suelo para la planta, lo que significaría dentro de la fertilización un ahorro en este nutriente. Por otra parte, existen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y a través de un proceso llamado nitrificación lo ponen disponible en la solución del suelo y por ende en la fertilización de la planta. Existen otras bacterias que son promotoras de crecimiento. Estas bacterias promotoras de crecimiento lo que realizan es sintetizar algunas fitohormonas que pueden ser benéficas para la planta. En este caso pueden ser fomentar el crecimiento radical, fomentar la elongación de la planta, fomentar el crecimiento de las hojas, pero son producidas obviamente por la bacteria, son promotoras de crecimiento. Finalmente, hay que destacar también dentro de los microorganismos que son efectivos y positivos para la planta, son los hongos formadores de micorrizas. Los hongos formadores de micorrizas son endosimbiontes, es decir, se unen a las raíces de la planta para aumentar el área radical de esta. Cuando usamos hongos formadores de micorrizas, las plantas pueden aumentar su área radical en un 50 o un 60% prácticamente. Eso quiere decir que pueden tener mayor exploración del suelo, mayor toma de nutrientes y por ende un mayor crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de actividad biológica negativa en el suelo, tenemos que referirnos a los organismos patógenos. Son organismos que afectan la integridad de nuestra planta, generando enfermedades que en últimas hacen que perdamos no solo la producción, sino que no podamos seguir con los cultivos en otros ciclos. Muchos de estos microorganismos, como los géneros Fusarium, los géneros Rhizoctonia, los géneros Phytium,
son habitantes naturales del suelo y que son muy difíciles de controlar a través de aplicaciones químicas. En el manejo de la rizósfera hemos establecido lo que llamamos antagonismos entre microorganismos, aplicaciones de microorganismos que compitan con estos microorganismos patógenos y que favorezcan, por ende, el crecimiento del cultivo. Algunos de estos son Trichoderma, Beauveria, Bacillus subtilis, que son microorganismos entre hongos y bacterias que dentro de la rizósfera de la planta hacen que no haya una proliferación de los organismos patógenos. En últimas, en el proyecto hemos fomentado también las aplicaciones dirigidas al plato de la planta con el objetivo de controlar este tipo de enfermedades que han sido de alto impacto, sobre todo en la zona de Cundinamarca. Desde el proyecto queremos tener en cuenta un manejo integral de la rizósfera desde la parte fitosanitaria con el objetivo de que precisamente estos problemas de traslado de cultivos hacia otras zonas de producción no suceda y que podamos tener unas alternativas de manejo que no sean invasivas dentro del suelo y que no tengan alto impacto ambiental. Labores culturales. Las labores culturales en el cultivo de la uchuva resultan ser una parte muy importante en el manejo integral del cultivo, ya que gracias a estas podemos tener una mayor productividad, una menor incidencia de plagas y enfermedades y una mayor duración del cultivo. Las dos principales labores culturales a realizar en el manejo del cultivo de la uchuva son las podas y los cuelgues. Obviamente hay que tener en cuenta también que el cuelgue va conectado con la instalación del tutorado, del cual ya vamos a hablar. Para el tema de podas existen dos tipos de podas: la poda de formación y la poda fitosanitaria. La poda de formación es la poda que me genera la estructura o arquitectura de la planta, ¿sí?, para precisamente darle la forma necesaria para que sea altamente productiva. Para tener en cuenta esto, las podas de formación inician aproximadamente a los 2 a 3 meses después de siembra con la selección de tallos principales. La selección de tallos principales básicamente es los tallos más vigorosos se seleccionan y los otros tallos que no corresponden a los tallos principales, como son los chupones o tallos secundarios que van por debajo de este nivel, son sustraídos de la planta con el uso de tijeras. Hay que tener en cuenta que se deben utilizar tijeras bien afiladas con desinfectante. El uso del desinfectante es de alto impacto en el cultivo de la uchuva, ya que una de las principales causas de diseminación de plagas y enfermedades son las herramientas no desinfectadas. Para este caso, en el marco del proyecto, utilizamos productos a base de yodo, productos a base de alcohol antiséptico y productos a base de hipoclorito de sodio. Los productos deben ir diluidos en agua, ya que pueden generar daños tanto en el implemento como en la planta. Posteriormente, la poda fitosanitaria es de gran ayuda para aumentar el ciclo de cultivo y pues la productividad del mismo. La poda sanitaria no es más que la extracción de material enfermo como fuente de inóculo de plagas y enfermedades. En la uchuva, uno de los principales problemas, sobre todo acá en Cundinamarca, que es una zona de alta humedad relativa, es la foma. Posteriormente ahondaremos más en el tema del manejo integral de esta enfermedad. Sin embargo, es una de las causas por las que las plantas llegan a tener mayor afectación en tallos y por ende mayor secamiento de estos. Este fenómeno causa el aborto floral, causa la pérdida de turgencia de las células y por ende una marchitez. Es por esto que para reducir el problema debemos cortar cada uno de los tallos afectados por esta enfermedad y extraerlos del lote de cultivo y darles un manejo fitosanitario. Igualmente, existen otras formas de poda, como son las cosechas fitosanitarias, en las cuales se extraen del cultivo frutos afectados por botrytis, por pasador del fruto, por santomonas, por cercóspora, que son enfermedades de alto impacto. Se extraen a través de una cosecha fitosanitaria, obviamente teniendo en cuenta que cada cambio de planta exige una desinfección de la herramienta. Una vez desinfectada la herramienta, se procede a extraer este material y a disponerlo en canecas o en bolsas cerradas para no dispersar la enfermedad. Esto se debe hacer con una frecuencia no menor a 2 meses
después de que comienzan las cosechas y se debe mantener durante todo el ciclo de cultivo. Las podas de formación se hacen iniciando el cultivo y después de las primeras cosechas se realizan unas podas de mantenimiento. ¿Qué son estas podas de mantenimiento? Básicamente es el deschupone o desige, digamos, de las plantas, que es más que cortar los tallos basales, y adicionalmente se debe generar un corte en los tallos que van entrecruzados y van hacia el interior de la planta. Esto con el objetivo de airear la planta para que ésta no se enferme fácilmente y poder acceder fácilmente a la producción en cosecha. Respecto al plateo como labor cultural, es necesario tener en cuenta que se debe hacer con la misma frecuencia que se realizan las fertilizaciones, es decir, bimensual. En etapas tempranas, lo más recomendable es hacer un plateo netamente manual, extrayendo con la mano las malezas del área de influencia de raíces. Se deben quitar absolutamente todas las malezas, ya que esta zona es la de mayor competencia de nutrientes. Y una fertilización en esta zona implica que también estemos fertilizando las arbences. Por otra parte, después de la floración, se debe seguir el tema de plateo mecánicamente. Podemos utilizar para herramientas como azadones o incluso palines. ¿Qué es importante tener en cuenta en el tema del plateo? Es no disturbar las raíces. El sistema de raíces tiene muchos pelos absorbentes y raíces secundarias que son muy delicadas. Al momento de hacer una disturbación con alguna herramienta, como lo puede ser el azadón o un palín, puede causar heridas por donde puedan entrar enfermedades de alto impacto como lo es Fusarium. El sistema de soporte de la planta de la ochuva es importante, ya que esta, al ser de un hábito rastrero, va a tender a hacer un crecimiento sobre la superficie del suelo. Si no hay un colgado y si no hay una estructura de soporte, la ochuva básicamente va a tener mucho contacto con el suelo y por ende va a tener muchos problemas fitosanitarios por este contacto. Incluso puede tener menores productividades y pues menor calidad de fruto. El sistema de soporte de la ochuva, o comúnmente conocido como tutorado, se basa en dos líneas de espaldera simple a una longitud entre sí de aproximadamente 2 a 2.5 metros. Estas líneas de alambre se deben hacer con un alambre calibre 10 y en cada uno de los extremos debe haber un pie de amigo o un muerto comúnmente llamado, que va a ser el soporte para el peso que adquiere la ochuva. Una vez se tiene la estructura de soporte, debe tenerse en cuenta también la longitud entre las varas. En el proyecto decidimos usar un sistema con espaldera sencilla, con 2 líneas por cada surco de plantas. Este sistema implica el uso de varas cada 4 a 5 metros aproximadamente, y dependiendo de las condiciones de terreno. A unas condiciones de terreno de mayor inclinación, la densidad de varas es mayor que a condiciones planas. Una vez se tiene el embarado y se tiene la línea de alambre calibre 10 con el soporte en muerto, se hace el colgado de plantas. El colgado de plantas se debe realizar con hilaza o de algodón para evitar que haya cortes sobre el material vegetal. Se hace con el nudo arberjero comúnmente conocido, y estas tienen que colgarse todos los centros de producción o posibles centros de producción. Ninguna rama de la planta puede estar en el piso y ninguna rama de la planta puede estar sin colgar, ramas secundarias. A través del colgado podemos disponer la producción a una altura cómoda para el cosechero, y adicionalmente aislamos a la planta del efecto que pueda tener en el suelo de plagas y enfermedades. Los colgados se deben hacer con una frecuencia no mayor a un mes, dado que el crecimiento de la ochuva es tan acelerado que cada mes pues exige, digamos, esta labor por la generación de nuevas ramas productivas. El material vegetal del cultivo de la ochuva debe ser un material de calidad. El éxito del cultivo depende en el 70% del material que estemos utilizando. Por ende, el hecho de que sea un material que tenga todos los requisitos básicos de calidad para que sea un material productivo es fundamental para asegurar la rentabilidad de nuestro cultivo.
En la uchuva tenemos varios indicadores que pueden permitirnos reconocer qué material es de calidad o qué material es descartable. En este caso tenemos una planta de uchuva traída de un vivero de la zona de Tequendama en Cundinamarca. El primer indicador que uno tiene que tener en cuenta es la longitud de la planta. Una longitud no más de 30 centímetros es ideal porque cuando la planta es muy larga, eso indica que de pronto el sistema radical pueda tener un entorchamiento. Para el material vegetal de uchuva, al inicio del cultivo, es importante tener en cuenta que el éxito del cultivo depende de la calidad del material. Materiales descartables, con bajo crecimiento radical, con problemas de raíces en vivero, son materiales que finalmente en el cultivo van a presentar muchos problemas de productividad. En cambio, si utilizamos materiales de calidad, con crecimiento radical óptimo, con crecimiento foliar bastante bueno, son materiales que finalmente van a dar un éxito en el cultivo y por ende una rentabilidad del sistema productivo. En el caso de material vegetal hay que tener en cuenta que lo primero que debemos hacer para seleccionar el material vegetal es seleccionar el vivero. Primero que todo, el vivero tiene que tener registro ICA como vivero de producción vegetal de especie uchuva, en este caso. El vivero debe contar preferiblemente con una certificación ICA como productor de material vegetal certificado que permita asegurar la calidad del material que se oferta. Por otro lado, es necesario que nosotros como productores o como posibles productores visitemos el lugar donde vamos a comprar nuestro material vegetal. Y hay que identificar ciertas cosas que hacen que el vivero sea un vivero de confianza o un vivero que no nos permita confiar en este para nuestro material. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, representante legal de Agropecuaria Colombia SAS, un vivero destinado a la producción de gulupa y producción de uchuva. Estamos ubicados en el kilómetro 7 vía Ubaté-Chiquinquirá, en el municipio de Fuquene, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Este vivero ha tenido el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca en alianza con LST, los cuales tienen un proyecto en desarrollo de frutas y hortalizas para exportación. La asistencia técnica por parte de ellos ha sido muy valiosa para nosotros, ya que nos han inculcado utilizar productos que no sean químicos y productos naturales que le ayuden a la raíz para poderle entregar al agricultor un material genético que se defienda en el punto final, especialmente en la parte fitosanitaria y la producción. Contamos con una certificación ICA, la que nos respalda para poderle llegar al productor, logrando tener un producto final de excelente calidad. El manejo, las buenas prácticas agrícolas que se llevan a cabo en este vivero le garantizan que van a tener un material genético libre de enfermedades, ya que el mercado internacional lo exige y es una herramienta muy importante para que el agricultor pueda fluir con su negocio de producción y no tener ese inconveniente en el mercado internacional. ¿Por qué es importante la certificación? Porque con un buen manejo interno le estamos dando a la plántula el potencial necesario para que lo exprese en el punto final. Primero que todo, lo que tenemos que tener en cuenta es el lugar donde se está haciendo la propagación de la uchuva. Este lugar debe contar con unas instalaciones básicas que son el hecho de que esté protegido de agua y de luz solar directa. En este caso tenemos que pueden ser invernaderos o otras estructuras que permitan, digamos, dar esas condiciones a la uchuva. Por otra parte, la propagación de la uchuva, los germinadores deben hacerse con sustratos que permitan asegurar la inocuidad de los germinados. Sustratos muy utilizados comúnmente son la turba, el lombricompost,
el compost a partir de materia orgánica y volteos, y la cascarilla de arroz y fibra de coco. Son los más comunes dentro de la propagación de la uchuva. Sin embargo, dentro del proyecto encontramos que los sustratos del lombricompost y los sustratos de turba son los más ideales para realizar las germinaciones. Una vez se hacen las germinaciones, el germinado pasa a bolsa. En este caso contenemos una bolsa de dimensiones aproximadas de un diámetro de 7 centímetros con una altura de 10 centímetros aproximadamente. Estas bolsas son ideales para el proceso de propagación de uchuva, ya que permiten que no se extienda en el tiempo la planta de uchuva y tampoco que pues tengamos un bajo crecimiento radical. Es una bolsa ideal que permite que la uchuva no dure más de un mes en vivero. Por otra parte, una vez se pasa a bolsa, las bolsas deben estar dispuestas en estructuras que no entren en contacto con el suelo. Estructuras como en concreto, o pueden ser unas bandejas alzadas del suelo que permitan que la planta no entre en contacto con el suelo y que de esta manera pueda ser fuente de alguna enfermedad en vivero y que pues perdamos el material vegetal. Adicionalmente, el vivero debe contar con sistema de riego. El sistema de riego es importante, ya que como es un sistema cerrado, pues la incidencia de lluvia es mínima sobre las plantas de uchuva. Lo ideal en los viveros comerciales es tener microaspersión o gotero. Generalmente la microaspersión es ideal, digamos, en el sentido de que puede proveer a la planta de un mejor estatus hídrico y evitamos, digamos, sobrecostos en temas de goteros o en temas de mangueras. La microaspersión, digamos, es el sistema más recomendado. Sin embargo, si el vivero no cuenta con riego, es un material que posiblemente podamos descartar, ya que el estatus hídrico de la planta, a pesar de que digamos probablemente se vea bien, es probable que el sistema radical no tenga el desarrollo suficiente, ya que puede haber pasado por déficits hídricos las plántulas de uchuva y por ende, una vez llevado a campo, pueda tener problemas respecto a su crecimiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una vez se identificó que el vivero cuenta con la infraestructura necesaria y es ideal para la producción del material vegetal, vamos a ver qué tal está nuestro material vegetal antes de hacer la compra. Inicialmente hay que tener en cuenta que el material vegetal debe tener por lo menos unos 10 centímetros de alto y máximo unos 20 centímetros de alto. Plantas más grandes indican que puede haber un sistema radical entorchado o problemas, digamos, de raíz. Plantas más pequeñas al momento de la siembra pueden ser susceptibles a ataques de hongos y plagas, como lo pueden ser las babosas. Otro indicador que hay que tener en cuenta es el número de hojas desplegadas. Generalmente tiene que ser 4 a 5 hojas desplegadas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hojas desplegadas más 2 meristemos apicales. Hay que tener en cuenta también el nivel de humedad del sustrato. Este debe estar húmedo, debe ser un sustrato que no esté totalmente seco, porque finalmente ese indicador es fundamental a la hora de asegurar nuestro material. Otro indicador importante a la hora de evaluar el material vegetal es el crecimiento radical. En este caso podemos abrir la bolsa, sacar el sustrato y evaluar la raíz. La raíz debe tener un color blanco a ligeramente beige y se descarta totalmente raíces de colores marrones, colores negros o colores que tienden a estos tonos. Esto se debe a que estas raíces probablemente no se desarrollen en campo y tengan problemas fitosanitarios que en últimas a la hora de la siembra provoquen la muerte del material. Por otra parte, hay que evaluar también el estado fitosanitario de la planta. Plantas con daños asociados a hongos como manchas, como pudriciones o como tizones se deben descartar, ya que son problemas que en últimas al momento de estar en campo van a ser problemáticos. Por otra parte, hay que tener en cuenta también los daños que pueden ocasionar insectos comedores de follaje.
Es muy común tener daños del material vegetal en vivero. No estamos diciendo que no puede haberlos, pero hay que evaluar en qué cantidad están o en qué magnitud están. En este caso podemos observar que la planta tiene un daño causado probablemente por un minador o por un insecto comedor de follaje, pero es una planta que, digamos, dentro de todo su sistema foliar no tiene más daño y presenta un buen sistema foliar. Sin embargo, si el daño es bastante grave, por alrededor del 40 al 50% del área foliar, es un material totalmente descartable. Una vez se selecciona el material y ya se sabe que pues tenemos un material óptimo, este material se debe llevar a la finca. Hay que tener en cuenta también el proceso de transporte del material. Debe ser pues, en canastillas, debe llevarse con sumo cuidado de no generar movimientos bruscos que pues, en últimas causen daños o causen daños también en la raíz. Digamos porque puede que se volteen algunas plantas. Eso hay que tener en cuenta, que el transporte debe ser lo más limpio posible, dado que pues en el transporte también puede haber una pérdida de calidad en el material vegetal. Una vez llega el material vegetal a la unidad productiva, debe pasar por un proceso de adaptación en la finca. Esto con el objetivo de que la planta se adapte a las condiciones climáticas de su zona de siembra. Para el caso de la uchúa, se ha visto que se deben dejar aproximadamente 10 a 15 días en condiciones de sombra, en condiciones no directamente en suelo. Se debe dejar en las canastillas, se debe proveer en este tiempo de aclimatación de riego localizado para que la planta no se deshidrate, y adicionalmente se debe cubrir para que no esté en contacto con plagas y enfermedades que puedan dañar la calidad del material. Una vez cumple este tiempo de aclimatación, la planta pasa a su sitio definitivo y se siembra finalmente. Hay que tener en cuenta que previamente a la siembra se debe haber hecho el ahollado en las dimensiones recomendadas y la aplicación de enmiendas y materia orgánica. Posteriormente se debe llevar el material al sitio definitivo y se debe, como se dice coloquialmente, regar las plantas en cada uno de los huecos que hayamos hecho. En el proyecto se realizaron aplicaciones de productos a base de microorganismos fijadores y solubilizadores que al momento de ser aplicados en la plántula permiten que ésta desarrolle un mejor sistema radical, dado que permiten la disponibilidad de los nutrientes en el sitio de siembra, o en este caso en el hoyo. Existen productos comerciales como Ecoterra que a una dosis de 1 gramo por litro de agua permiten el desarrollo óptimo de la raíz, solubilizando y fijando nutrientes básicos en el crecimiento vegetativo en los primeros estadios fenológicos. Una vez se ha realizado esta aplicación, se debe hacer una aplicación adicional de hongos formadores de micorrizas arbusculares. Los hongos formadores de micorrizas arbusculares permiten una asociación simbiótica entre el hongo y la raíz de la planta. Esta asociación simbiótica proporciona al hongo de nutrientes provistos por la planta, y adicionalmente aumentan el área de exploración radical, dado que las hifas del hongo se unen a la raíz de la planta, permitiendo a su vez también solubilización de algunos nutrientes que son de difícil absorción por parte de la planta, como lo puede ser el fósforo. Desde el proyecto recomendamos que esta inoculación se haga directamente al pellet por medio de inmersión de las plantas y posteriormente al hoyo, es decir, de ambas maneras, para tener mayor eficiencia en la adaptación de los microorganismos al sitio definitivo. Una vez se ha realizado la inoculación, se debe hacer la siembra. En este caso podemos observar la mezcla ya en hoyo de materia orgánica y de suelo, y ya pues no quedan residuos de la cal, lo cual es un indicador para saber que estamos listos para la siembra. En este caso podemos acceder a romper la bolsa. Hay que tener mucho cuidado en no disturbar el sustrato ni las raíces dentro de la bolsa.
sacamos el material vegetal y este sería nuestro insumo para la siembra, el pellet con la plántula. Posteriormente, con mucho cuidado, hacemos una apertura de la mezcla de aproximadamente unos 15 centímetros de profundidad y disponemos el material ahí, teniendo cuidado de no hacer eso. Posteriormente, de la mezcla de suelo y materia orgánica, hacemos el tapado del pellet y hacemos presión, puede ser con la mano, para que la planta tenga contacto con el pellet, tenga contacto con el sustrato, y de esta manera la planta tenga el soporte y el contacto necesario para que comience su enraizamiento. Esto ya sería una planta sembrada y sería la forma correcta de realizarlo. Obviamente, después de esta siembra podemos hacer alguna aplicación de un fertilizante a base de fósforo para aumentar la tasa de crecimiento radical, o también podemos hacer una inoculación adicional a la que ya se ha realizado en el pellet de la plántula. Es común que una vez se haya realizado la siembra se identifiquen problemas de déficit hídrico, de una posible clorosis, pero esto está dentro de lo normal, ya que la planta se está adaptando al sitio definitivo. Esto implica un gasto energético que pues la planta, digamos, lo refleja como una serie de sintomatologías asociadas a falta de agua o a falta de nutrientes. Sin embargo, si se realizan de la forma correcta, esta sintomatología desaparece y la planta finalmente se adapta al sitio definitivo. De esta manera, damos por culminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.